are watching GNS TV Lansing, God's filling station. Gloria a Dios, estamos nuevamente aquí en esta estación de la llenura de Dios, GNS en español, GNS en inglés, para que podamos compartir la palabra de Dios en esta tarde. Voy a empezar con una palabra de Efesios 1:3 y dice así, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si lo traducemos, quiere decir en el ungido y su unción. ¿Tú quieres saludar nuevamente a...? Hola, ¿cómo están? Estamos aquí transmitiendo a través de GNS y esperamos que este programa sea de bendición para ustedes. Esta tarde vamos a ver un tema que se llama la unción. La unción, ¿qué es la unción? La palabra de Dios habla en Isaías 10:27 que la unción es la que deshace el yugo de opresión del diablo. O sea que cuando hay una aflicción en nuestro cuerpo o una presión en nuestra mente, un pensamiento, si nosotros creemos en la unción dice la palabra de Dios que deshace el yugo de opresión del enemigo. El libro de Primera de Juan también dice el libro de Primera Juan, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Algunas personas dicen que la unción quiebra el yugo, pero si un yugo se quiebra, se puede soldar, se puede arreglar, pero si un yugo se deshace, ya no hay forma de que se pueda arreglar otra vez. O sea que la traducción exacta de Isaías 10:27 es que la unción deshace el yugo de opresión. Así es de que vamos a enseñar este tema de la palabra de Dios que se llama la unción. Dice aquí una definición: la unción es el poder de Dios manifestado en lo natural para darnos la habilidad de realizar cosas sobrenaturales aquí y ahora. Bueno, un ejemplo que da la palabra está en Marcos 16 para realizar cosas sobrenaturales. Entonces podemos preguntar, ¿qué cosas son esas que podemos realizar? En Marcos 16, capítulo 16, versículo 17, ahí nos dice, y dice, estas señales seguirán a los que creen, a los creyentes. No tienes que ser un pastor, una pastora, un evangelista, pero dice que a los que creen. La cualificación es ser creyente. Es ser creyente. En mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de echar fuera al enemigo de nuestras almas. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífica no les hará daño. Sobre las manos, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es una manifestación sobrenatural de poner las manos sobre alguien y que esa persona sane. Amén, gloria a Dios. Dice ahora aquí una pregunta, ¿quién da la unción? Dios Padre. Dios Padre. A través de su Santo Espíritu. O sea que desde el día del Pentecostés, cuando el Espíritu fue enviado aquí a la iglesia que estaba reunida en el aposento alto, porque ese fue el principio de la iglesia, con los 120, ahí vino el Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo, y dice que lenguas de fuego se le aparecieron sobre cada uno de los que estaban en ese lugar. Entonces ellos ahí fueron bautizados, llenados del Espíritu Santo y bautizados también con poder. Así es de que la unción es el poder de Dios manifestado en nuestras vidas para hacer la obra del ministerio. Ahora bien, ¿dónde es en que la Biblia profetiza la palabra de Dios acerca de la unción?
Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 61. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Recuérdense que Isaías escribió este libro 750 años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Y aquí esta es una profecía acerca de Jesús, el capítulo 61, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Okay. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a proclamar, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces el profeta Isaías, él no estaba escribiendo esta porción referente a sí mismo, No. sino que él estaba hablando en un término personal, pero era como que Jesús lo estaba declarando. Y él ya lo escribió 750 años antes de que Jesús viniera. Vamos a ver en los evangelios si esta profecía se cumplió. Entonces vamos a ir en primer lugar al libro de Lucas, capítulo 3, y vamos a ver el versículo 21 y 22. Lucas capítulo 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿El quién? Jesús. En forma corporal, como paloma. Y una voz del cielo, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces aquí Jesús no solamente fue bautizado en agua en el Jordán, sino que al subir el del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él y lo bautizó con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo bautizó sobre él, vino sobre él, y eso se llama el bautismo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué sucedió después de que él subió del agua. Dice aquí el capítulo 4, versículo 1. Jesús lleno, o sea, cuando el Espíritu Santo descendió, lo llenó. Lo llenó, sí. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El 2. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces aquí vemos dos cosas, que Jesús ayunó, no comió por 40 días, 40 noches, y vemos la humanidad de Jesús, que tuvo hambre. Algunas personas tienen la idea o la enseñanza o la religiosidad que creen que Jesús vino aquí todo un ser divino, y todo lo que él lo hizo porque era el Hijo de Dios. Pero si leemos más detalladamente la palabra de Dios y la escudriñamos, Filipenses nos dice que Jesús se quitó, se anonadó de su divinidad, que él vino aquí como un hombre, hijo de Dios, con la naturaleza de Dios, pero con una naturaleza también humana. Y entonces todo lo que él hizo aquí en su ministerio de 3 años, lo hizo porque él estaba ungido con el Espíritu Santo. Sí, parece que en Hebreos dice que él tomó la semilla de Abraham. Sí. Entonces que él se hizo carne y se hizo un hombre natural como nosotros. Correcto. Sí, investido con el Espíritu Santo, pero funcionó aquí
no en su divinidad, No, él sino como un hombre natural ungido con el Espíritu Santo. Él funcionó como un profeta, Como un profeta. como un apóstol, como un evangelista, como un maestro de la palabra y también Yes. como un pastor. O sea, él funcionó en los 5 oficinas ministeriales, pero como un profeta bajo el pacto de Abraham, bajo la ley, porque Yes, él vino bajo y la se ley. sometió a la ley y él cumplió todo lo que la ley demandaba como hombre ungido con el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora qué pasó más adelante. Lo que sigue aquí no lo vamos a cubrir del 3 al 12, porque ahí habla de las 3 tentaciones, que se llevaría bastante tiempo estudiar en detalle las tentaciones. Pero vamos a ver lo que pasó cuando el diablo hizo esas 3 tentaciones, dice el versículo 13, a San Lucas 4:13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces el diablo lo tentó. Y cuando él vio que era inútil, que Jesús no iba a ser tentado, a caer en pecado, entonces él lo dejó, dice, por un tiempo. Por un tiempo. Por un tiempo. Así es de que iba a venir otra vez. Claro, que el diablo Pero Jesús dijo, él no ha encontrado nada en mí. nada en mí, no tiene nada de qué acusarme el diablo. Nada. Y entonces dice la palabra que al que no conoció pecado, a 2 Corintios 5:21, Dios Padre lo hizo pecado para que él llevara la culpabilidad de nosotros. Amén. Sí, amén. Pero vamos a seguir aquí en el versículo 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Anote que en el 4:1 dice, fue lleno del Espíritu Santo. Ahora aquí dice, vino en el poder del Espíritu A Galilea. a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué se difundió su fama? Por la unción. Por la que estaba unción, en él. el poder que estaba en él. ¿Y cómo sabemos nosotros? Vamos a seguir leyendo. Dice, y enseñaba el 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos, o alabado, o todos estaban pues asombrados de lo que Jesús decía y hacía. Amén. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, ¿qué nos dice aquí la palabra? Jesús atendía la sinagoga toda su vida. Atendió la sinagoga por 30 años, porque a los 30 años él fue bautizado y empezó su ministerio. Y este era el principio del ministerio. Pero él fue a Nazaret, a su pueblo, donde sí había criado, y conforme era su costumbre, fue a la sinagoga, y ahora en la sinagoga se le da el libro, se le da una participación. Y aquí es donde vamos a ver que se cumple la profecía de Isaías 750 años antes, en el capítulo 61 del libro de Isaías. Dice aquí, se le dio el libro del profeta Isaías. Aquí lo dice, que ese libro se le fue dado. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué quiere decir? Jesús buscó el libro de Isaías en el capítulo 61 y esto fue lo que leyó, lo que ya habíamos leído ahí en Isaías. Y él dijo, ahora sí, Jesús lo está diciendo por sí mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces Jesús mismo declaró que Él estaba ungido con el Espíritu Santo, y vemos aquí que Él regresó en el poder del Espíritu Santo. Entonces, me ha ungido con el Espíritu Santo y con poder. ¿Cómo podemos nosotros ver que esto fue lo que sucedió? Si vamos ahí al libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 38. ¿Se recuerdan cuando Cornelio estaba orando y el ángel se le apareció, le dijo que mandara a buscar a Pedro? Pedro vino, y entonces Pedro encontró a Cornelio, a toda su familia, sus amigos reunidos, y entonces Pedro dijo estas palabras, empezando del versículo 37, Hechos 10, 37 y 38. Y esto es lo que Pedro testifica acerca de lo que Jesús enseñaba y predicaba. Dice, vosotros sabéis, versículo 37, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Vimos que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Después de esto fue lo que Jesús predicaba y enseñaba a donde quiera que Él iba. Como Dios ¿quién? Dios Padre. Dios Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. No solamente Dios Padre, sino Dios Espíritu Santo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, están envueltos en la redención de nosotros, los humanos. Por eso el Padre envía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene, unge a Jesús, lo llena con su poder, lo unge con su poder, y entonces Jesús sale a hacer su ministerio por 3 años. Algunas personas dicen 3 años y medio, pero no, fueron 3 años. Jesús dijo ahí en los evangelios, dile a esa zorra que ayer, hoy y mañana voy a estar, refiriéndose a los 3 años. Algunas personas confunden una profecía del libro de Daniel, donde habla a la mitad de la semana. Dice a la mitad de la semana y son 3 años y medio, pero ahí no se está refiriendo a Jesús, está refiriéndose a una profecía que está en el futuro. Pero vamos a ver si los discípulos, ellos creían y sabían que Jesús era el ungido. Vamos a ir ahí al libro de San Mateo y vamos a ver el capítulo 16, San Mateo 16, porque esto es muy, muy importante que nosotros tengamos la revelación de lo que Jesús estaba diciendo en este pasaje. Entonces, cuando Jesús le hizo esta pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro respondió rápidamente en el versículo 16, está en Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muchas falta de revelación es porque no se traduce esta palabra Cristo. Esta palabra Cristo es una palabra griega que los traductores que tradujeron del griego al inglés o al español no le pusieron la traducción.
Solo le pusieron la palabra Cristo. Algunas personas creen que Cristo es el apellido de Jesús, pero realmente aquí vamos a ver qué es lo que quiere decir la palabra Cristo. Entonces dice, tú eres el Cristo, y si lo traducimos al español, tú eres el ungido. Lo que él ya había dicho. Aquí en Lucas, cuando fue bautizado, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces aquí Pedro le estaba diciendo en griego, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Amén. Yes. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, pueblo de Dios, hijos del reino, tenemos que recibir esa revelación del Padre, que Jesús él es el ungido, el Hijo del Dios viviente. Si nosotros no recibimos esa revelación, cuando estudiamos especialmente los evangelios y las cartas de Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, no vamos a tener una revelación completa de lo que significa esta palabra. Vamos a dar un ejemplo más adelante, cómo se puede hacer un ejemplo cuando traducimos esta palabra. Entonces le respondió Jesús, versículo 17, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, o sea, tiene que haber una revelación, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces esa revelación vino del Padre a Pedro. Y yo también te digo, Pedro, que tú eres una piedra, porque el nombre Pedro significa piedra. Sí. Entonces, pero si leemos ahí en el griego, quiere decir tú eres una piedrecita, una piedra chiquita. Y sobre esta roca, ¿qué es la roca? Es la revelación que Pedro recibió, que Jesús era el Hijo de Dios, el ungido por el Espíritu Santo. Esa es la revelación de que estaba hablando aquí. Esta roca, esta revelación, esta es la revelación. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta revelación de que Jesús es el ungido por el Espíritu Santo con poder, que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa es la base, la fundación, la roca sobre la cual la iglesia debe de estar fundada. Porque Jesús lo dijo aquí, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, infierno, no prevalecerán contra ella, la iglesia. Entonces, Jesús está hablando de la iglesia, contra ella, la iglesia. Dice, y a ti, iglesia, porque ahí en el versículo 18 dice, no prevalecerán contra ella. ¿Ella quién? La iglesia. La iglesia. A ti, iglesia, daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Si fuera solamente este versículo que habla de atar y desatar, entonces pues no podríamos nosotros basar una enseñanza, una doctrina en un versículo. Pero mira lo que dice el capítulo 18, ahí mismo de Mateo, 18. Vamos a empezar en el versículo 17. Dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahí está hablando de que si alguien cometió un error, ¿verdad? Que hay que amonestarlo, y si tú llevas un testigo pero no te hace caso, entonces
este caso lo llevas a la iglesia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora dice aquí, el 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El versículo 17 habla de la iglesia. El 18 dice que todo lo que la iglesia ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que la iglesia desate en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros, ¿quién dos de quién? Miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, porque el contexto está hablando de la iglesia. Ahora, si dos de vosotros, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, la autoridad de la iglesia empieza con dos. Si dos se pusieren de acuerdo tocante a cualquier cosa, les será hecho. Ese es un principio de la oración, de ponerse de acuerdo. Nosotros individualmente, Dios nos ha dado también el poder y la unción, la autoridad de poner manos sobre los enfermos, a echar fuera a los demonios, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, y como el cuerpo de Cristo es la iglesia, y Dios le dio la autoridad, el poder a la iglesia, nosotros como miembros tenemos también ese poder, esa autoridad. Pero leamos en el 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, a una iglesia, a una parte del cuerpo de Cristo, pueden ser dos o tres personas. Si dos o tres personas se congregan en el nombre de Jesús, Jesús está en medio. Jesús está en medio aquí de nosotros, porque somos dos congregados en el nombre del Señor Jesús para enseñar, para predicar la palabra. Entonces, aquí cumplimos el requisito. Sí, dos o tres. Dos o tres. Y también los hermanos que están manejando el estudio y la cámara también están de acuerdo con nosotros. Entonces habemos más de dos o tres. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué es importante, hermanos, que nosotros conozcamos acerca de la unción? ¿Por qué es tan importante? Porque en todas las Sagradas Escrituras se habla de la unción. Cuando en la Escritura Pablo habla de Jesús Cristo, Jesús el ungido, y a veces dice el ungido Jesús o Cristo Jesús, cuando en las Escrituras la palabra Cristo o ungido es primero que el nombre, está diciendo que tiene énfasis en el nombre, tiene énfasis en el ungido y su unción. Entonces, cuando dice Jesucristo, Jesús el ungido y su unción, refiriéndose al ungido Jesús y a su unción, que es el Espíritu Santo. Entonces, un ejemplo práctico es un versículo que todos conocemos. ¿Cuántas veces tú no has escuchado Filipenses 4:13? Yo lo he oído más de 500 veces, 1000 veces en la iglesia, en los servicios, que la gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dan testimonio de eso? ¿Verdad? Que lo oyen en la iglesia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, traduzcamos. Al ungido y su unción. En la unción que todo lo puedo en el ungido y en su unción. Todo lo puesto en el ungido Jesús y su unción,
que me fortalece. Así es que el Espíritu Santo es el que nos da el poder, el que nos da la habilidad, el que nos da la capacidad para poner manos sobre los enfermos, para predicar la palabra, para recibir nuestra sanidad, para caminar en nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo es el que nos da el poder, porque nosotros también somos ungidos Amén. con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. You are watching GNS TV Lansing, God's filling station.